Regresamos a Conquistadores de América y seguimos platicando con Carlos de la situación de Brasil, las oportunidades de negocio. Carlos, ¿Brasil exporta, no exporta? ¿Qué puede exportar? ¿Qué negocios podemos hacer en Estados Unidos desde Brasil? ¿Cómo ves? Brasil exporta mucha commodity, mucha soya, maíz, acero, pero productos manufacturados no está tan fácil. Recuerdo que Trump le estaba metiendo un arancel al aluminio incluso, ¿no? También. Como dices, son commodities finalmente. Sí, son commodities. Queremos vender producto manufacturado, ¿no? Valor agregado. Sí, porque el producto agregado genera empleo en Brasil. Eso Claro. es muy importante. Sí. Y luego genera impuesto. Entonces, para productos acabados, existen algunos muy específicos. Me acuerdo que hacen en Brasil la energía eólica. ¿Correcto? Energía eólica, se hace el poste Sí. y hablamos en portugués es pá de hélice, no sé cómo se habla en español. Pues sí, las hélices Pero las aspas, le sí, llamamos. allá se lleva la materia prima, se produce allá y luego regresa. Exacto. De hecho, aquí por el puerto de Houston llega mucho de esto. Sí. Porque se está consumiendo muchísimo en West Texas, por allá. Entonces, en el desierto. Ese es un buen ejemplo. Mira, ¿no sería muy inteligente traer la materia prima, exportarla, pero también instalarla en Brasil? Y Claro. Instalar mucho, porque principalmente en la parte nordeste del país hay mucho viento. Y a cada día que pasa, energía eléctrica está mucho cara, ¿verdad? Claro. Entonces no tiene mucho... No hay muchos productos acabados. Son productos acabados, manufacturados, pero muy específicos. No hay muchos productos. No hay. Uh-huh. La industria automotriz brasileña es muy importante, muy grande por su consumo interno. De cierta manera, los vehículos son similares a lo que existe en Europa. Por ejemplo, los camiones tienen marcas europeas, no tienen las marcas americanas. Y en los vehículos automotrices, los de pasajeros, existen muchos que son muy similares a las versiones europeas, más compactos, no tan enormes, no hay tanta pick-up como aquí en Estados Unidos, porque el consumo, los espacios son más reducidos, hay mucho tráfico y también, obviamente, pues comprar un vehículo es muy caro por el tema de los impuestos y mejor se va la gente a vehículos más compactos. Entonces, pero se produce muchísimo en Brasil, ¿no? Todas las grandes armadoras tienen plantas, ¿no? Allá. Sí, las grandes armadoras americanas sí tienen, europeas sí tienen. Algunas chinas están haciendo una joint venture con algún empresario brasileño. Esta coreana, Hyundai, está creciendo mucho en Brasil. El comercio de autos, por ejemplo, Brasil y México es fuerte, porque se lleva mucho carro desde México para Brasil y se lleva mucho carro de Brasil para México. Es cierto. Y carros que salen de aquí, de Estados Unidos, y se van a Brasil. Lo que pasa es que llegan en Brasil como carros importados. Y los costos también no son bajos. Salimos antes de la pandemia con un dólar de 3.50, 3.80 de reales y llegó casi 6. Y ahora está bajando, está 5, poquito abajo de 5. Eso es muy importante, porque los costos de mantenimiento también son altos de un auto importado. Entonces, y europeo también se va mucho. Yo veo como una buenísima oportunidad llevar piezas para esos autos americanos y europeos a llevar en Brasil. Porque se lleva autos de alta gama, o sea, carros premium, no lleva ¿cómo se llama en México? El Polo, no, el Fox. Sí. El Lupo. Sí. No te llevas carros chicos, no. Te llevas carros de la Dodge, Journey, Jetta, Tiguan, son carros de alta, Land Rover hay muchos, sí. Mercedes-Benz, BMW, hay muchos carros de esos en Brasil.
Claro, son menos los que son producidos allá, pero hay muchos, muchos. Esa es una buenísima oportunidad de llevar piezas allá. Si gustas, en el siguiente segmento hablamos de oportunidades hacia Brasil. Me gustaría que terminemos de platicar un poco más o ahondemos más de allá en para el acá. tema exportaciones. Si existe una industria automotriz tan grande interna, ¿por qué no exportan? ¿Qué es lo que ves tú entre los fabricantes brasileños? ¿Es demasiado el trabajo o lo que venden en su mercado interno que no necesitan ir al exterior? ¿O sí necesitan ir al exterior, pero no lo están logrando por alguna causa? ¿Qué ves tú? Están buscando oportunidades, pero tienen que desarrollar partes nuevas para enviar al exterior. Porque los modelos allá son diferentes. O sea, ellos fabrican muchas partes para el mercado brasileño de los autos que son armados allá. Para hacer un producto que está armado acá, las piezas, las partes son diferentes. Sí. O sea, hay que desarrollar y luego el costo de desarrollo es muy alto. Ellos no quieren invertir en eso. O quieren invertir poco y ganar mucho. No sé si veas tú lo mismo. A mí me pasó mucho con fábricas, sobre todo mexicanas, que dicen, es que yo tengo toda la vida vendiendo de esta manera y me gustaría vender lo que ya produzco, no quiero desarrollar, porque pareciera que ellos quieren primero recibir un rendimiento antes de invertir. Pero cuando vienes a Estados Unidos, estás hablando de un nuevo negocio. Cuando tú abres un nuevo negocio, primero tienes que invertir antes de buscar un rendimiento, ¿no? Sí. O sea, vas a abrir una tienda, pues primero tienes que comprar el producto o rentar o lo que sea. Finalmente, primero abres el negocio y después habrá venta y después habrá una utilidad. Entonces, cuando tú vas a un mercado diferente como Estados Unidos, pues lo tienes que hacer. En México me pasó mucho eso, que no querían hacer esa inversión. En Brasil estás viendo algo similar entonces. Mira, estamos hablando del tema de los autos y hay el tema de los tractos, de los camiones, que allá, como ya comentaste hace un rato, son muy diferentes. O sea, el mercado de Brasil de camiones, de buses, es muy diferente. O sea, yo creo que 90% de las partes que se utilizan acá, si Brasil quiere vender acá, tiene que desarrollar. Y todo el desarrollo necesita inversión. Y a veces ellos quieren la inversión primero que... el rendimiento primero que inversión. Es imposible eso, ¿verdad? Exactamente. Ese es un tema importante. ¿Qué más ves de los fabricantes respecto a ese esfuerzo? ¿Es solamente esfuerzo financiero o es que a veces no quieren el trabajo adicional que represente el desarrollar algo? Es un esfuerzo principalmente por una quebra de paradigma, porque sí se habla inglés en Brasil, pero no son todos. O sea, hay que tener... eso tendría que ser educacional, ¿no? Cultural. Todos hablando inglés. O sea, viene para acá y se pone como un poco de miedo, como restricción, sí, de miedo de hablar algo que está errado, que no está correcto. Entonces, primero yo creo que es eso. Y después yo creo que se pasaron muchos problemas allá y no quieren eventualmente se comprometer en hacer nuevos negocios. Tiene que tener inversión, no hay cómo. Definitivamente es ese el punto. Y viajando en muchas expos, inclusive yo he podido estar en expos en Sao Paulo y también hemos visto cómo fabricantes brasileños vienen como en misiones comerciales a expos acá en Las Vegas o en Alemania como Automecánica en Frankfurt y están ahí todos juntos visitando la expo, esperando que les caigan los clientes, pero muchas veces, como tú dices, pareciera que sí hay una desconexión. Pareciera que no solo es el idioma, sino la cultura misma de negocios. La cultura es importante. ¿No? Es muy, muy importante. ¿El tema de los impuestos les afecta también para exportar? No. Es cero impuesto para exportación. Ok. Cero. No se paga nada de impuesto. Al revés. Cuando te compras materia prima, tienes crédito de impuesto. Y cuando vendes, no paga impuesto. O sea, lo que te creditaste acá te ayuda a generar un mejor margen, por ejemplo, una mejor utilidad, porque estás ahorrando el impuesto que pagaste de la materia prima. Sí. Porque entra en la composición. O sea, el costo, nada más el costo de la fabricación, o sea, nada más. Hay impuesto federal que es impuesto de renta, pero eso es poco. Y lo que veo ahí en las expos es
Sí, están ahí porque hay un órgano de gobierno, no sabría te decir, en Brasil se llama órgano de gobierno. Un organismo, una institución de gobierno. Que se llama CAEX. O sea, CAEX llama a las empresas para exponer afuera. Okay. Y le dan incentivos. Ok, muy bien. Entonces, brasileños fabricantes que quieren vender en Estados Unidos tienen que invertir, tienen que cambiar el concepto, la ideología, y la cultura. Así es que pues se tienen que poner las pilas porque si sí necesitan exportaciones, pues tienen que definitivamente cambiar ese pensamiento. Sí, hay otro punto que para mí también es muy importante y que eso se pasa en Brasil. Brasil tiene un problema cíclico. O sea, a veces está muy alto y llegamos, no da para saber cuánto tiempo nos estamos en la parte de arriba, pero luego llegamos a la parte de abajo. O sea, la exportación sería excelente para no depender solo del mercado interno. Para nivelar un poquito más la situación. Exacto. Excelente. Pues vamos a ir a una pausa en Conquistadores. Seguimos platicando con Carlos de oportunidades de negocio de y hacia Brasil. Continuamos.